Buenos días, bienvenidos a la clase abierta de Armonía y Composición. Hoy es 20 de septiembre del 2025 y son las 10:04 en la hora de México. Primero agradecerles que estén aquí, siempre es un placer estar compartiendo acá con ustedes y hace la clase mucho más amena para todos. Quería preguntarles antes de comenzar o continuar con el tema de hoy, si había algunas dudas o alguna cuestión, algo que tengan con los intervalos. Vamos a ver, un poquito voy a mezclar el tema con la tonalidad y con las escalas, porque pues no podemos hablar de intervalos aisladamente sin meternos un poquito con estos temas. Pero antes de eso, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que quiera que resolvamos. Déjenme abrir acá el chat para tenerlo presente. Y si no, pues nos vamos tendidos con esto. ¿Todo bien? Regálenme ahí un like o algo, lo que sea. Estoy probando los intervalos que se forman con la escala Hirahoshi. ¿Cómo es la escala Hirahoshi? Recuérdamela ahí un poco, por favor, si como no do. Tengo entendido que es una escala pentatónica. Nada más que con los nombres me hago un poco de bolas. Está muy relacionado entonces el tema de los intervalos con la armonía, porque pues bueno, estamos hablando ya de combinaciones de sonidos, sobre todo de manera vertical. También obviamente tienen un fuerte componente horizontal y de hecho así comenzó la música, ¿no? Les había comentado un poquito acerca de cómo se había, pues se tiene como sistematizado el estudio o la historia de la música, pues con intervalos consonantes, intervalos, fuimos aceptando la disonancia, etcétera. Pero algo importante acá es justamente, pues, cómo los utilizamos. Es tono, medio tono, dos tonos, semitono, dos tonos. Órale. Wow. Ok. Bueno, son 6 notas. Bueno, ahorita resolvemos un poquito y vemos lo de las escalas, pero se oye interesante. Ok, bueno, les había comentado que nuestro sistema es el sistema temperado. Hay más sistemas, escalas semitónicas, donde partimos la octava en más intervalos. El intervalo mínimo de la música, de nuestra música occidental, pues común o más empleado en la música, el 99.9% de la música que vamos a escuchar en nuestra vida va a ser de este tipo, va a ser temperado y quién sabe cuál es el intervalo más pequeño que hay entre una nota y otra. El semitono, exactamente. Bueno, estoy escribiendo aquí una escala que muchos de ustedes ya conocerán y que es Barry Harris, un gran pedagogo de la teoría del jazz, lo llama la escala madre. Y yo creo que, pues sí podremos pensarlo como la progenitora de todas las escalas, pero bueno, es el resultado de varios siglos de experimentación sonora y se fue fraguando poco a poco en nuestra cultura musical y pues se forman estas convenciones musicales. Recuerden que la música como la conocemos hoy, pues no es más que una serie de convenciones aceptadas a lo largo del tiempo, no necesariamente, sí está muy relacionado con la psicoacústica y está tiene muchas cosas que explica la psicoacústica, pero hay algunas cosas que fallan. Por ejemplo, la tercera mayor en nuestro sistema es menos consonante que la tercera mayor en otros sistemas como el sistema pitagórico o el sistema de la entonación justa, donde esto pues lo hace bastante consonante más que nuestra escala temperada. Aún así, pues bueno, tenemos este sistema que es el sistema temperado dividiendo la octava, es decir, de do a do en 12 semitonos. Eso nos da la totalidad de las notas del piano. Si vemos un piano, ahorita quien no sepa leer o cómo funciona el piano, pues bueno, confíen que este es un do y este es otro do. Y tenemos todas estas notas en medio. Ahora, ¿qué notas podemos emplear en nuestra música, en nuestra canción?
en el género musical en el que nos desenvolvamos. Quién sabe qué notas pueden ser. Es medio capciosa la pregunta, pero es justamente por eso. Recuerden, pueden escribir o pueden abrir el micrófono. Adelante, Wilson. Bueno, ok, en lo que vamos participando acá, las notas de la escala. Ok, bueno, ¿y qué es una escala? Eso es lo que vamos a ir llevando para allá. Las notas de una escala. Yo creo, alguna vez le pregunté a ChatGPT cuántas escalas se podían hacer y salió con más de 3000 y cacho, lo cual yo creo que es bastante corto. No sé, a ciencia cierta haré el experimento más tarde en preguntar cuántas escalas podemos hacer, porque una escala en realidad pues es una colección de notas la solemos asociar de manera descendente o, perdón, ascendente, de abajo hacia arriba, y repetir en una octava, es decir, esto es una escala, un conjunto de notas, claro. Se suele usar de manera melódica, o sea, nuestras melodías las podemos hacer con esta escala. O ahorita como tenemos las 12 notas ahí puestas, pues podremos hacer esto. Entonces sí va a depender y nos va a acotar un poco las elecciones que tengamos en nuestra composición y en nuestra armonía para acompañarla, pero en la respuesta corta es podemos utilizar todas las notas que queramos. No todas van a funcionar y de hecho tenemos que saber el concepto de la disonancia y la consonancia para poder utilizarlas. Es decir, si yo estoy veremos posteriormente qué es la tonalidad, pero ahorita pensemos en una canción en do mayor. Y pues normalmente estamos acostumbrados a pensar la música en esta tonalidad, pues con estas notas, do, re, mi, fa, sol, la, si y do, es decir, las puras blancas del piano, ¿cierto? Ahora, yo con esto puedo hacer acordes, puedo enlazarlos, puedo irme a otro lado y puedo hacer melodías. Pero si yo conozco el concepto de consonancia, disonancia y sobre todo el de resolución, puedo comenzar a hacer experimentos con otras notas, agregando las notas que normalmente no estarían en este conjunto de notas que vemos ahí iluminado de azul, que serían las de arriba, estas de aquí. Nada en la teoría me dice que no pueda hacerlo. Y recuerden, la teoría describe lo que ya hicieron, no nos está prescribiendo ni nos está dando la receta. ¿Cómo funcionaría esto? Pues bueno, sabiendo que yo las puedo resolver, ¿qué es resolver? Es que nuestra disonancia se vuelva consonante. Es decir, esto es una disonancia y la resuelvo. ¿Vale? Entonces, sabiendo yo este concepto, desarrollándolo, trabajándolo, puedo hacer melodías de este tipo. Y no se oye raro, de hecho es parte esencial del vocabulario del bebop en el jazz y de muchísimos otros géneros que utilizan justamente esto. Entonces, quitémonos un poco las ideas de que una escala nos reduce a eso. Sin embargo, sí hay algunos puntos que debemos de tener en cuenta, que es justamente por qué algunas suenan bien, por qué algunas suenan mal, por qué algunas suenan más tensas y aparte de ser el concepto de consonancia y disonancia, pues es también el concepto de la tonalidad. ¿Alguien sabe qué es la tonalidad? Ahorita regresaré con escalas e intervalos, pero me voy a brincar un poquito al tema de la tonalidad para que entendamos a partir de dónde viene esto y cómo lo podemos combinar. Díganme sus conceptos de tonalidad, como lo entiendan. Si no han escuchado la palabra, pues igual lo que se puedan imaginar, las cosas que hayan escuchado, que hayan leído en libros, que algún maestro les haya enseñado. ¿Qué es la tonalidad? ¿O no habían escuchado? Algunos he visto que le dicen el color de la escala. Ok, eso puede acercarse un poco ahí. Yo había escuchado algo, digo, no lo voy a poder parafrasear bien, pero algo así como son las distancias que elegimos entre nota y nota, ¿no? O sea, como las que vamos a usar para todo el resto de la pieza o la canción que estemos ocupando, Master.
Ok, las distancias, tiene que ver todo con las distancias, justamente son estructuras que se van a ir formando y que justamente con los intervalos nos van a dar estas distancias. Y bien, está bastante cercano. Pensemos la tonalidad, es un concepto bien metafísico, bien filosófico y bien interesante, pero es nuestra forma del cerebro de darle orden a todo este conjunto de notas que yo ya tengo acá. Ay, perdón, no están viendo el piano. Ahí está. Entonces, es una jerarquía, es un sistema jerarquizado. ¿Qué quiere decir jerarquía? Que algo va a ser más importante que otro. No todas las notas van a tener la misma importancia dentro de mi pieza, de mi canción, de mi composición. ¿Cómo yo decido eso? Pues bueno, primero tengo que conocer este concepto de la tonalidad y lo más fácil de visualizarlo quizás de alguna forma es pensar que nuestra nota principal, sea cual sea de estas, es la que más va a tener un impulso de gravedad hacia esa, o sea que va a ser mi casa, va a ser mi resolución. Un ejemplo bien sencillo que ya tenemos en Do mayor, esta estructura que tienen esta escala, perdón, aquí, ya me da el reposo. ¿Cómo? Pues estamos bien acostumbrados, algunos ya habrán visto el TikTok que subí donde dice que justamente cómo predecimos la música y para eso nos sirve la tonalidad, para darle orden a todo esto que estamos haciendo acá. Bienvenido, Frank, estamos hablando de la tonalidad. Mi cerebro se pone a hacer estos cálculos de manera inconsciente para darle importancia a una sola nota que va a ser mi tónica, ¿vale? Entonces, de todas estas, yo puedo elegir cuál sea mi nota principal y toda la estructura que va a estar construida va a ser alrededor de ella y se va a formar una jerarquía, donde yo tengo esta nota principal, vamos a suponer de nuevo el do, ahorita le llevo otra tonalidad. Estas distancias que tengo yo de re, mi, fa, sol, la, si, sobre todo estas últimas, que es una nota muy importante en la escala, lo que me da más tensión, por estas convenciones que les comentaba al inicio, ¿vale? Entonces, ahorita o posteriormente veremos cómo formamos una escala mayor, pero no es la única forma de darle esta importancia a esa nota. Ya hay más escalas que se forman alrededor de esta nota que vamos a tener como tónica y es por eso importante el concepto de la tonalidad. La tonalidad es un invento más o menos del Renacimiento al Barroco. Antes pues tenía otro concepto de la música como tal, las escalas que se utilizaban y eran los famosos modos que pues llamamos de repente eclesiásticos o griegos y utilizaban las mismas escalas de nuestra escala mayor, es decir, si yo tengo de do a do, tengo una escala mayor, si tengo de re a re, tengo algo que llaman el modo dórico. ¿Y en qué cambia este tipo de escala? Si son las mismas notas. En la importancia que yo le doy al re en este caso. Y así me puedo ir con cada una de ellas. Estos se llaman modos. Son subsets o subescalas. Ahí nos dice Psicomono que el nuevo centro es la nota re. Justamente, la nota a la que yo le doy importancia es la que va a hacer que le dé el color, que cambien las estructuras de los intervalos, que cambie la importancia, el reposo que yo voy a tener acá. Si yo le doy ahora a mí la importancia de un centro, se llama modo frigio y esto va a ser, pues bueno, está muy presente en la música de Medio Oriente y en lo que lo derivó, ¿no? Como con la ocupación en Andalucía con el flamenco. ¿Vale? Entonces, así puedo ir yo pensando cómo darle o cómo ir moviendo estos centros para darle importancia a estas notas. Ahora, es bien diferente la modalidad a la tonalidad porque la modalidad funciona más como una plataforma abierta y la tonalidad, sobre todo, aparte de tener una relación jerárquica, vamos a tener
componente muy fuerte de tensión y de resolución. En pocas palabras, do mayor puedo tratarlo como un modo o como un tono. Ambos conceptos son diferentes, ¿vale? Los exploraremos a profundidad, pero quiero que sepan que la misma escala puede tener este tipo de cuestiones. ¿Cómo le doy yo importancia a una nota en la tonalidad? ¿Cómo es que yo hago que sea entonces importante esta nota dentro de la tonalidad? Adelante, Harry. Maestro, ¿podrías darme alguna como microdefinición para diferenciar bien la tonalidad de la modalidad, por favor? Claro, la tonalidad, vuelvo al ejemplo de do mayor. El do mayor se trató, ahorita lo tratamos como un tono. Es rara la música modal que escuchemos hoy en día, es un poco más común que otras escalas, pero el do, esta colección de notas, la puedo yo pensar como un tono o como un modo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? En el caso del tono, tengo estas cuestiones: resolución, tensión. Estoy usando las mismas notas, no estoy tocando ni una nota negra, pero formo acordes que van tensando y resuelvo. Ese es el tono. Nota principal jerárquica con una relación de tensión y resolución. Vamos con el modo. Misma cuestión. Do, no voy a tocar ninguna nota negra, pero ahora lo voy a usar como un modo. No estoy haciendo cuestiones de tensión, no estoy tensando, en este caso, por ejemplo, con un sol para resolver. El modo funciona más como una plataforma, como un color abierto, como un ambiente, como un mar de sonido que va a tener un color. Está más relacionado justamente el concepto del modo que el del tono. Esa sería la diferencia. Aquí ahorita es un poquito abstracto el pensarlo en do mayor porque estamos tan acostumbrados a escuchar el do mayor como un tono, a diferencia de un modo, que quizás no distingamos tanto entre esto, que es un tono, y esto que es un modo. Y la función tiene mucho que ver con por ejemplo, con la imagen que me compartieron ayer en el grupo. Este concepto de la función es también importante. Yo estoy medio peleado un poco con él porque siento que le quita un poco de opciones a la música, pero nos es útil para saber que no hay aquí en el modo, no tengo algo de tensión, no tengo una función que tense, no tengo un grado, no lo he tocado, que en este caso es el sol. En el momento que yo toco el sol, se empieza a hacer tono. Y puedo tratarlos en ambos grados, en ambos, bueno, no grados, en ambos enfoques. Vamos a otro modo y otro tono. Re dórico. Es un modo, plataforma, color. Lo voy a hacer tono. Estoy tensando, ahora necesito algo para tensarlo, una nota nueva, que en este caso se llama sensible. Cuando nosotros tengamos una sensible, estamos hablando de tonos. Cuando tengamos un acorde que tensa, estoy hablando de tonos. Cuando no lo tengo, es decir, sigo con las mismas notas de mi escala, estoy hablando de modos. Entonces puede haber ahí un poco de sobre la pasión, no sé si existe la palabra, la acabo de inventar, entre modo y tono, pero en términos prácticos es justamente eso, el cómo conceptualizamos estas relaciones. Ahorita suena como muy abstracto, muy en el aire, porque, bueno, es un concepto que se empezó a desarrollar uno del otro. El tono se desarrolló a partir del modo.
Por eso todavía hay atisbos de modalidad en la música, en toda nuestra música, ¿no? Las cumbias son supermodales. ¿Cómo sonaría una cumbia, la misma cumbia, pero tonal? Modal, tonal. Es sutil. ¿Le alcanzan a escuchar? ¿Alcanzan a escuchar esta diferencia? ¿Va quedando un poquito más claro? Bienvenida, mi amor. Se integró Ana acá acompañándonos un rato. Más o menos quedó, Harry. Se entiende un poquito más. Simón, Master, muchas gracias. Está Ok. bien chido, sí. Es armonía bien bonita. La armonía modal, cuando la empezamos a comprender un poquito más profundamente, nos da más posibilidades. Podemos cambiar en una misma tónica, un mismo centro tonal, que es una maravilla que hace Miles Davis en Flamenco Sketches. La podemos hacer tono y luego modo, y cambiar de modos, y hacer muchas cosas así. Y salen composiciones bien bellas, ¿no? Ejemplo, voy a usar el re, modo dórico. Se avienta una parte A en modo dórico y luego la transforma en frigio. Regresa al dórico. Lo hace mayor. Entonces, escuchen esos cambios de colores, son bellísimos. No estoy en un re dórico. Me hago un frigio. Y luego lo hago mayor. Es como una oleada de colores y sí, como de ambientes. Lo veremos un poquito más a detalle, pero es bueno que esté saliendo ahorita este tema para que vayamos comprendiendo pues justamente todo eso. ¿Qué es lo que cambia en todos ellos? Pues los intervalos, justamente lo que empezamos a ver en la clase pasada. Estas relaciones son las que hacen que cambie el color de lo que yo estoy haciendo. Yo aún no domino los modos, los vamos a dominar, de eso yo me encargo. Haré todo lo posible porque se ha tenido una muy mala pedagogía. Berkeley se aprovechó de que se puede capitalizar el conocimiento e hizo carrera pues vendiendo esta idea de que en el jazz todos son modos y en realidad pues nunca sucedió así, ¿no? Charlie Parker nunca, o quizás obviamente conocía el dórico y todo eso, pero nunca pensó en improvisar o al menos no está plasmado con este tipo de conceptos y los vamos a ir viendo poco a poco. En el caso pues de mi escala que tenemos acá, mencionaba esta escala al inicio porque es la madre de toda la música. En ella se encuentran todas las escalas y todos los modos y todo lo que se imaginen, ¿vale? ¿Qué es lo que lo va a cambiar? Pues lo que elijamos. Si yo comienzo a seleccionar notas de una escala, comienzo a darle colores a mi material. Esto en la pedagogía europea modernista, bueno, quizás como mediados del siglo pasado, le llaman material. Cuando uno habla de material, habla de qué alturas estoy utilizando para hacer toda mi composición y más que las alturas, las relaciones de intervalos que hay entre ellas. Porque yo puedo usar una misma escala e irme a otro lado y agarrar el moldecito y vámonos a otro lado y sigue teniendo cohesión, sigue teniendo eh, sentido, lo cual lo hace maravilloso, porque puedo tener una escala y en mitad de la canción utilizar otra. Eso se llama modulación, lo veremos también a detalle, pero depende de esto, de estas relaciones interválicas, ¿vale? Por eso me interesaba que supieran primero los intervalos consonantes y disonantes. Ahora, vamos con las escalas más comunes de todas. Las escalas más comunes de todas, la mayoría de la música que escuchemos en nuestra vida va a funcionar en dos escalas, en la escala mayor y en la escala menor. ¿Y de dónde derivan estas escalas? Bueno, lo voy a poner en la aquí.
¿De dónde derivan estas escalas? Pues vienen de los modos griegos. Se fueron modificando a lo largo del tiempo, se fue fraguando este concepto de la tonalidad de tensión y de resolución, y lo que más vamos a escuchar en nuestra vida van a ser estas escalas, la escala mayor y la escala menor, que en realidad son varias escalas. Escalor, escala menor, escala menor. La escala menor la veremos después, porque tiene ahí algunas modificaciones por acá. Pero la escala mayor es esta. ¿Por qué se llama mayor? Simplemente porque las distancias que tiene dentro de sí son mayores, es decir, más abiertos los intervalos. Les mencionaba o les preguntaba cuál es el intervalo más pequeño que hay en la música, y es justamente el semitono, la distancia entre sus intervalos, justamente. Y vamos a ver cómo se construye una escala mayor. Las escalas mayores las podemos conceptualizar de varias formas, pero para que ustedes aprendan a construirlas o saber cómo funcionan, pues es saber que tienen un concepto que se llama grado conjunto, es decir, va a ir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, siempre, siempre, siempre. Después podremos tener sostenidos o bemoles, pero siempre pensemos que van a ir uno después de otro, grado que sea después de otro. No se va a saltar algo, no va a haber do, mi, sol, si. Siempre va a ir nota hacia arriba, la inmediata, y nota hacia abajo, la inmediata. Ese es el famoso grado conjunto. Y en el caso de una escala mayor, si yo comienzo, ahorita lo vamos a ver en do, para conceptualizarlo rápido, y comienzo a ver las distancias que hay entre nota y nota, tengo un tono, un semitono, perdón, es que estoy intentando poner acá ¿saben qué? Mejor lo pongo conceptualizado con esto. Tono, ¿qué es un tono? Veámoslo en el piano. Tengo un do. Si me voy al re, me estoy brincando esta de acá arriba, ¿cierto? Ese sería el semitono. Las notas pegaditas. Recortemos el piano y nada más veamos, por ejemplo, a ver si puedo acá. No. Vemos la parte de arriba del piano. Esos son los semitonos. Si vemos un piano en la parte más distal, las notas que están ahí pegaditas son los semitonos. Es como en las guitarras que tenemos es más, voy por mi guitarra, denme 5 segundos. En la guitarra es más fácil de ver esto, porque lo tenemos continuo. Vale, denme 5 segundos. Fueron como 10, pero lo logré. Ok. Voy a dejar de compartir pantalla tantito para que vean mi cámara. No sé si me alcancen a ver por ahí. Voy a tenerlo acá. Ok, tenemos una cuerda, ¿sale? Esto que tenemos aquí, los trastes, son semitonos. Es decir, la distancia mínima que hay entre cada uno de estos intervalos. Si los nombramos de forma diatónica, ambos intervalos son segundas. Efectivamente, son segundas mayores o menores. Ahora, justo lo voy a relacionar, y ahí gracias por el comentario, si como no do. Tenemos ambos tipos de segundas, que es el intervalo más pequeño, pero uno es más grande que otro, eso es lo que genera un poco de confusión. Segunda, luego es una segunda. En este caso tengo fa, fa sostenido, sol, sol, sol sostenido, y así me voy. Esta es la distancia más pequeña que hay, ¿vale? Y que me da la escala cromática. En este caso le estoy empezando desde mi al aire, abierta mi cuerda, y tengo hasta acá, en el traste 12, la octava, que vemos que es una relación sencilla y física, y es la mitad de la cuerda, ¿vale? Entonces, de al aire a mi traste 12 tengo todas las notas que puede haber en alturas. Mi, fa, fa sostenido, sol, etcétera. Así me voy, ¿vale? Y llegué otra vez a la octava.
Ahora, cómo yo elijo lo que hay aquí en medio es lo que me va a dar mi escala. Ya existen algunas hechas, ya nos ahorraron la chamba y también nos cerraron un poco la puerta al oído. Pero yo puedo hacer una escala como yo quiera, ¿no? Poniendo... Suena medio extraña. Pero es una escala. ¿Vale? No importa las distancias que tenga. Estas se llaman escalas sintéticas. Probablemente alguien ya les puso nombre y les ganó en alguna cultura extraña o con algún postdoctorado en Viena, ya le puso nombre, pero pues eso no quita que la podamos usar, ¿no? No tienen derecho de autor las escalas, afortunadamente, entonces podemos utilizarlas para lo que queramos. Ahora, ¿cómo hago yo la escala mayor? La escala mayor tiene esta estructura. Raíz, que va a ser mi cuerda al aire, es decir, mi nota principal. Le agrego un tono, le agrego otro tono. ¿Qué diferencia hay entre semitono y tono? Pues justamente que el tono son dos de estas, ¿no? Al aire, tono, tono, semitono, tono, 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 y para llegar de nuevo a la octava, semitono. Esto hace que tenga el famoso sonidito de para pa 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 pa, que reconocemos un montón, ¿no? Si yo lo toco así y les digo qué escala es, muchos tendrán ya en el oído puesto este sonido de pa, do, como si fuera un do, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Muy, pues ya muy interiorizada a lo largo de todos estos años de convención musical, ¿vale? Esa es la estructura de una escala mayor. Y lo podemos hacer en cualquier lado. Uso otra cuerda, por ejemplo la tercera, sol, raíz, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Va quedando un poquito más claro. Lo puedo hacer en cualquier nota esto. Estamos viendo la escala mayor así, cómo es su estructura. Porque es más importante la estructura a que se aprendan estas cosas. Déjenme bajo mi guitarra si no se va a caer acá. ¿Vale? ¿Se entendió esto de la escala mayor? ¿O quedó un poco más confuso? Lo voy a poner acá escrito para que lo tengan. Entonces quedamos que es tono, tono. Le voy a poner una flechita, ¿o qué le pondremos? Ah, ya sé, le vamos a poner un acento acá. Nada más para que estoy ejemplificando las distancias, ¿vale? Esto no queda. Todas las escalas mayores tienen la misma forma. Justamente, por eso es más importante que aprendan ustedes la forma o el intervalo o la estructura, quizás es lo más atinado de decir. La estructura que tiene que justamente pues, se aprendan todas esas notas, porque podemos derivar cualquier escala a partir de esto. Estoy buscando algún símbolo que me deje poner acá. Directamente le voy a poner una S. O sí, una S. ST, para que aprendamos que es un semitono, que es una distancia pequeña. De mi a fa, ¿vale? Es más, lo voy a poner aquí. De fa a sol tengo un tono, de sol a la tengo otro tono, de la a si tengo otro tono, y de si a do vuelvo a tener un semitono. Esta es la estructura de mi escala mayor. La puedo hacer en cualquier nota. Vamos a hacerlo en otra nota. Déjenme poner el pianito acá. Cualquier nota, la que yo quiera.
Esta es un la bemol. Un tip en el piano, todas las teclas blancas forman parte de la escala de do mayor. Justamente, el piano, la música, comenzó siendo pura escala de do. No había sostenidos, no existían los sostenidos. Se empezaron a incorporar poco a poco a lo que llamaron música ficta alrededor de, pues sí, el medioevo, hacia el Renacimiento. Y empezaron a surgir estas estructuras que después adaptaron a otras notas. Vamos a hacer el mismo proceso a partir de esta nota que es la bemol. Yo le agrego un tono, es decir, este sería mi medio tono. No están viendo mi piano, discúlpenme. Es que les compartí ventana y no pantalla completa. Déjenme, les comparto pantalla completa. Ahora sí. Entonces tengo una nota, la que sea. Vale, ahorita ni siquiera estamos viendo cuál es, cómo funciona o cómo se llama. La bemol, le agrego un tono, le agrego otro tono, medio tono, tono, otro tono y medio. Y ya tengo la escala. Así formé una escala mayor sobre la bemol. Y lo puedo usar en cualquiera de las notas. No nos vamos a detener mucho en esto. Les pasaré algunos recursos para que vean pues directamente cómo está hecho sobre la escala. Pero esta es la manera en que se construye. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí todo bien? Es el fundamento, pues vamos a decirle, teórico de esto. Pero ahora vamos a ver para qué sirve. Voy a tocar dos piezas. Una en escala mayor y otra en escala menor, y quiero que ustedes me digan qué emociones sienten, qué, eh, qué les hace pensar, qué visualizan. Esto puede ser incluso en el cuerpo, si tienen alguna sensación corporal, cualquier tipo de palabra o algo que les evoque con estas dos cosas. Va a ser la misma pieza, pero en diferentes escalas. Déjenme poner el pianito acá para que vean justamente. Va a ser una improvisación. Segunda. ¿Qué sienten con la primera y qué sienten con la segunda? Otro ejemplo corto, mismo principio, algo más sencillo quizás. Es más, estrellita. Me siento con la primera como más relajado Ajá. y como de Ahí se cortó un maldad. poquito. La segunda es malosa, la segunda es más con más maldad. Ok. Dice Brian, muchas gracias y como no por tu aporte, Brian. Dice, escala mayor se siente como más brilloso y la escala menor como apagado. Ok, eso también bastante interesante. Otro ejemplo corto. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Qué van sintiendo? Váyanme poniendo en el chat los que puedan. Sé que mi mujer está trabajando, entonces no la voy a distraer. Pero los demás, díganme, ya me aportaron Psicomono y Brian. Los demás, si pueden decirme. Pues es que creo que antes habría dicho que la mayor suena más feliz y la menor más triste, pero creo que con la evolución del oído
me he ido dando cuenta que más bien tiene que ver con la intención que quieras dar. Por ejemplo, la primera me sonó mucho más sencillo, ¿no? La mayor, y la menor me sonó como mucho más interesante, ¿no? Como con más emotividad. Entonces creo que tendríamos que hablar de cómo, depende de qué quieras generar y cómo utilices las escalas para generar sonido, ¿no? Y emoción. Totalmente, totalmente. Y eso está bien interesante ahora que mencionas que es más interesante. Eh, Tiene mucho que ver un poco con la adecuación que hemos tenido a lo largo del tiempo, de que hemos escuchado tantas rolas en mayor, tanto tiempo, les aseguro, así que de su biblioteca musical, si pudieran ver cuáles están en mayor y cuáles están en menor, yo creo que el 80%, bueno, depende que escuchen, ¿no? Si escuchan black metal o cosas así, probablemente ni siquiera estén en ninguna de esas dos. Pero en términos generales, es muchísimo más lo que escuchamos como mayor que lo que escuchamos como menor, ¿no? En grosso modo, porque pues sí cambia obviamente el género. Dice, la última parte sonó como medieval. Y también tiene esta cuestión de que es más interesante la menor, no solamente porque nos es un poquito más ajena, sino porque las relaciones de intervalos también son más interesantes. Se generan otro tipo de intervalos y tiene otro tipo de relaciones, porque, repito, la escala menor son 3 escalas en una. Entonces, complejiza un poquito la armonía, la hace... Nos da información. Algo que no había mencionado acá, pero es bien, bien importante y vamos a seguir tratando a lo largo de todas estas clases, es la teoría de la información. Es súper, súper pertinente al estudio de la psicoacústica y de la composición y de la armonía, porque es lo que más nos ayuda a clarificar o a complejizar las cosas, ¿no? La teoría de la información. ¿Qué es la información? Pues la reducción de la incertidumbre. Y en el término de la psicoacústica, o perdón, en términos musicales, es, son los eventos sonoros que le damos al oyente. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para regresar ahorita a lo de la armonía, pero en un término práctico, esta es una melodía con poca información. Y esta es una pieza con mucha información. Se nota la diferencia, ¿no? Le hice muy obvia también, aparte, en casi todos sus sentidos. Estoy dando información rítmica, información melódica, información armónica, información métrica, y lo hubiera podido complejizar un poquito más haciendo esto. Información tímbrica. Todo es información. Esto es... iba a decir taxativo, pero no sé si existe la palabra taxativo, le da, es muy exigente al cerebro del oyente. Por eso muchos géneros tienen muy poca información. No me voy a meter con gustos personales, pero tiene mucha menos información la cumbia, el reggaetón, al menos melódico, estoy hablando de la melodía porque hay cumbias y hay bullerengues y hay música tradicional colombiana con un chorro de información rítmica diferente a, vamos a pensar, pues, y con esto no digo que sea mejor, a una fuga barroca. Melódicamente tienen cantidades de información muy diferentes. Y esto lo vamos a estar viendo todo el tiempo. Permíteme tantito, Harry, nada más leo lo de como no, dice, eso quiere decir que podremos construir la escala de do mayor y do menor y usar acordes de cada escala. Claro que sí, en la misma composición. Eso se llama intercambio modal. Vamos a cruzar. Nos abre un mundo totalmente. A mí me hizo así. Por eso no estoy tan de acuerdo con la teoría de las funciones, pero sí, justamente podemos usar ambos acordes. Si quieres ahí revisarlo un poquito más, se llama, qué rico se escucha, estoy totalmente de acuerdo. Si quieres revisar ese tema antes de que lo veamos, se llama intercambio modal. Adelante, Harry. Justo creo que yo también estoy bien interesado en el intercambio modal, la neta es que me encanta.
Lo he visto suceder mucho en el bolero y me encanta cómo funciona ahí en el bolero, me encanta. Pero lo que quiero decir, esto de las complejidades y la simplicidad en las piezas, justo creo que no tiene nada que ver con bueno o malo, ni mucho menos con qué es mejor o peor. Simplemente, bueno, yo considero que la música es contextual. Entonces, obviamente en un antro quieres escuchar un patrón rítmico repetitivo y una melodía sencilla, porque es muy fácil, digamos, vibrar con eso, cuando en otros momentos requieres otra cosa, ¿no? Entonces creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y es un paradigma que he escuchado mucho, ¿no? Que la música sencilla es como mala y yo creo que todo lo contrario, a veces hacer una buena canción con algo sencillo se vuelve algo súper complejo y obviamente obedece a la complejidad del oyente y lo que quiere o necesita en ese momento emocionalmente. Fantástico. Súper, súper pertinente y atinado esto que nos compartes, Harry. No sé si vieron el TikTok que subí ayer de por qué la cumbia y el reggaetón nos hace mover la retaguardia, ¿no? Antes de seguir con esto de por qué lo hace, quien ya lo ve, si no, chéquelo, les encargo que le echen un oído. Hay un libro bellísimo que se llama Musicking. Les voy a escribir el... Desgraciadamente mucho de esto está en inglés. No hay muchas traducciones, pero pues si encuentro algo pertinente se los haré llegar. Ahorita se me escapa la memoria el autor, pero habla justamente de la música como un verbo, como si musicar, ni siquiera musicalizar, ¿no? Una cuestión sociocultural, una cuestión, pues sí, más abierta a todas estas expresiones. Y justamente de ahí yo tengo o tomé el concepto de que la música solamente puede ser juzgada por su función y por su intención. ¿Con esto qué quiero decir? Hace algunos meses vi un meme ridículo que decía, pues tú también, carnal, que quieres que escuchar Mozart, ¿no? Te vas a poner a perrear con Mozart, ¿no? Y se me hacía ridículo, se me hacía, decimos acá en México, de mamadores, de la gente que se quiere sentir más que otros por el hecho de tener algún tipo de gusto refinado, ¿no? Entre comillas, que también Mozart a mí no me pasa para nada. Bueno, es como esta comparación. Y lo risible del asunto es que, pues no tiene la misma función. No vamos a ir a un concierto de Mozart a perrear, ¿no? Habrá quien sí, y me gustaría ver el video, pero no es la intención. Entonces, si hay un juicio estético en la música, yo creo que nada más son esas cosas. Hay cosas con muy buena factura. Con factura me refiero a la filigrana y técnica que tengan. Hay cumbias exquisitamente logradas. ¿Para qué? Para que bailes. Y hay también cumbias malas, también podemos aceptarlo, ¿no? Hay sinfonías malas, hay fugas barrocas malas. Entonces, estas cuestiones de juicio, pues son, cuando les digo de la teoría de la información y la complejidad, más bien utilicemos siempre se los he dicho desde que empezamos, son colores en nuestra caja de colores, ¿vale? Entonces, una escala, por hacer escalas más complejas, nuestra música no es que vaya a ser mejor o peor, simplemente utilicémosla como punto de partida para nuestra expresión, para nuestra intención. Y yo firmemente creo que una de las funciones de la música es la intención, su contexto, o sea, me refiero, quiero hacer bailar a alguien, lo voy a hacer bailar chido, ¿no? No lo voy a hacer medio menearse, voy a hacer que perree hasta el suelo, si es mi intención. Si quiero hacer llorar a alguien, lo voy a hacer llorar, pero que se desgarre y que se corte las venas con un bolillo. Eso creo que ese es hacia dónde tiene que ir la intención musical. Eso es lo único que yo creo que es un juicio y un criterio estético para juzgar la música. Lo demás no importa. ¿Vale? Entonces, bueno, la teoría de la información, ahorita nada más pensémosla o tengámosla en cuenta como es qué cantidad de información le estoy dando a mi oyente. ¿Qué tiene que ver con las escalas? Pues justamente mi escala mayor puede tener mucha o muy poca información. No es que sea más compleja o menos compleja que la escala, en este caso, menor. Y regresando un poquito al tema o a los colores de nuestra caja de colores, la escala mayor, acá no recuerdo quién fue, Brian nos dijo, yo la siento como más brillosa y la escala menor como apagada.
decía Harry, si mal no recuerdo, nos dijiste que sonaba triste o feliz, ¿no? Bueno, que así te lo habían enseñado, así lo habías pensado. Pues, ¿qué creen? En Rusia, en Europa, en Eurasia, se considera la música en modo menor bastante alegre. Yo me tengo que retirar, le dejo un chiste, ¿sabe por qué no se puede cantar fa mayor en portugués? Porque es falado. Ah, está bueno. Muy bien. Se me fue la onda por el chiste, pero está bueno. Ah, ya, que la música, justamente en estas culturas, en Rumania, pues sí, República Checa, todo Eslovaquia, toda la zona, la música suele ser bastante alegre y está en modo menor. Bueno, hasta llegó hasta las tarantelas italianas, ¿no? Es un caso diferente ahí, pero a lo que me refiero es que estas culturas tienen una percepción de la música en modo menor como algo, pues, pasional, algo con mucha energía, y de cierta manera con cierta obscuridad, con cierta maldad en la acepción o en el sentido de este imaginario colectivo de lo oscuro, de lo macabro, ¿no? Eh, bueno, eso sucede allá pero ¿por qué? Porque no tienen escala mayor. Tampoco en Medio Oriente. Sí tienen algo parecido, pero no es tan común. O sea, su música tiene más estos colores menores. Y es raro que tengan una tercera mayor. Por eso es que lo consideran así. Entonces es algo cultural. Nuestra cultura occidental justamente tiene porque como tenemos ambos colores, la mayor y la menor, pues solemos asociarlos con obscuridad. Yo lo veo un poquito más, esto no quiere decir que esté más acertado, pero creo que tiene más que ver con obscuridad y con luminosidad. También por cuestiones acústicas, las vibraciones simples o las relaciones simples que hay en una escala mayor, estas relaciones sencillas lo vuelve más claro, más diáfano, más puro, pero no que sea mejor, sino más transparente. Y las relaciones de una escala menor ciertamente son más disonantes. Entonces eso lo vuelve incluso más introspectivo, más contenido, más cerrado, más emociones de este tipo, ¿no? Eso nos puede ayudar ya inmediatamente para pensar en composición y en armonía, obviamente, ¿no? ¿Cómo yo llevo mi música? Apenas hice un bolerito, les voy a compartir, a ver si detectan el modo. Bueno, un bolero entre comillas, porque es un soundtrack. Denme un segundo, lo busco por acá y sobre todo a ver si lo puedo compartir con sonido, porque siempre es un rollo acá, Google. Así pude. Este es un corto de un querido amigo que es su proyecto de maestría. A ver, ahí está. Está bastante, bastante gracioso, porque en pocas palabras, una historia de amor de dos personas de edad avanzada. Y me pidió que justamente plasmara un poquito ese amor. Él decía que fuera tierno, ¿no? Entonces, bueno, aquí están en una escena en un hotel. No les voy a spoilear cuando salga y obviamente se los compartiré, pero este es el cue que compuse para pues sí, esta escena, ¿vale? Entonces, a ver si pueden detectar el modo y qué factores contribuyen a que, bueno, en el caso de la música audiovisual, pues bueno, tenga esta sinergia con lo visual. Me dicen, me dicen si lo escuchan, ¿están escuchando? Regálenme un like ahí nada más.
¿Saben qué? Les puse la primera versión. Voy a poner la final porque esa ya me di cuenta que no tiene lo que... Discúlpenme. Es que es un rollo trabajar con tantas versiones. Ahí va. Y ahí, bueno, ya van los créditos y todo lo demás, etcétera. ¿En qué modo está? ¿Es una escala mayor? ¿Es una escala menor? ¿Alguien pudo detectar algo? Menor, menor. Dicen dos que menor. Pues está en ambos. Sol menor. Empieza en mayor y acaba en menor. Perdón, empieza en menor y acaba en mayor. Y eso también se vale. Es algo que también está bien cerrado en las escuelas de música tradicionales, en conservatorios muy de Torre de Marfil, que dicen, no, pues una pieza solo puede estar en mayor o en menor. Pues no, la verdad es que no. ¿Y cuál fue la intención de esto? Pues sí, hacerlo, ¿cómo lo compuse? Pues bueno, el corte se llama Al son del amor. Y tomé la palabra como muy literal, al son del amor. Pam, pam, pa, pa, pam. ¿Cómo iba a ser? No iba a ser intrusivo la letra ni nada. Empieza en mayor. Se va a... A ver, otra vez. Empieza en mayor. Luz. Se va a la oscuridad. Se va a lo mayor. Entonces es una fluctuación entre lo mayor y lo menor, para darle un poquito más de complejidad a que estuviera todo el tiempo. ¿Cómo sonaría si es puro mayor? Híjole, esta me cuesta. Es como muy plano, ¿no? Lo siento como muy en una sola emoción. Y acá pues queríamos que fuera la sensualidad de dos viejitos que se quieren mucho. En fin, esta es una introducción a el concepto de mayor y menor, cómo funcionan los intervalos, al concepto de la tonalidad, y lo iremos relacionando con todas estas cuestiones de intervalos y obviamente de la construcción de acordes. Hoy vimos nada más la escala mayor cómo se forma, la escala menor cómo se forma. En la siguiente clase veremos justamente cómo a través de los intervalos podemos construir acordes, para qué nos sirve en una primera instancia, y después vemos cómo los complejizamos, porque pues ¿de qué me sirve saber que tengo cuartas? Pues que la puedo aplicar a mi escala.
Es otro tipo de armonía, bien diferente. Usando el mismo material, a través de los distintos intervalos, puedo generar diferentes sensaciones o estados. Pues sí, quisiera decir anímicos, pero no necesariamente los generan. Más bien intenta comunicarlos, pero no depende exclusivamente de esto, sino también del timbre, del ritmo, de mil cosas más, ¿vale? Pero es un buen inicio para estas cosas. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Más bien, pues ya hasta aquí dejamos esto. Voy a hacer quizás las clases, estoy pensando, bueno, voy a detener la grabación.